Bueno, hoy, como estamos viendo, ¿no? 8 de marzo, es el Día de la Mujer, y tenemos una serie de acontecimientos especiales por ello. Yo creo que Jovenis ha explicado muy bien al principio el objetivo, ¿no? Y no lo voy a explicar. Cuando vemos nuestra palabra, ahora estamos haciendo los estudios arriba, estamos viendo que estamos estudiando relatos de unos 1500 años, ¿no? De diferencia, escrito por 40 autores. Todo eso lo estamos estudiando ahora. Y por eso vamos a ir en sus comienzos al versículo que conocemos todos en Génesis, ¿no? En Génesis 1:27, que dice así. No sé si se ve bien así. Dice así. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y así fue. Él creó al hombre, a la mujer, en condiciones totalmente iguales. Y ocurrió algo, sin embargo, cuando vamos a Génesis 3, que todos conocemos, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Pues en ese momento ocurrió el deseo humano, engañándose, tanto de la mujer en el principio y del hombre, de querer ser como Dios, de querer tomar las decisiones de lo que está bien y de lo que está mal. Y entonces el hombre se quiso independizar de Dios totalmente. Eso es lo que llamamos la caída. Y se produjeron unas rupturas que quebraron toda la creación. El hombre se separó de Dios, el hombre se separó de sí mismo, porque empieza a haber conflictos con él mismo. Así mejor. El hombre se separó también de la creación, a la cual Dios se la había entregado para cuidarla, y el hombre se separó entre unos y otros. Hubo rupturas en las relaciones. Y ahí tenemos unos versos en los cuales Dios habla de las consecuencias de esa caída. Son las consecuencias del por qué al tomar el hombre y la mujer esa decisión de separarse de Dios iban a ocurrir. Y una de esas consecuencias está en el versículo 16 que dice: desearás a tu marido y él te dominará. Y esto es una realidad a lo largo de los siglos. Sí que han pasado momentos y situaciones muy complicadas. Y podemos ver también a lo largo de las Escrituras cómo en las distintas etapas en las que se desarrollan los textos bíblicos la situación de una mujer es una situación complicada, pero que en la palabra encontramos ejemplos que nos van a maravillar porque a veces son poco conocidos y es un poco de lo que queremos hablar hoy. El hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios, ambos. Y entonces necesitamos entender a veces esa realidad para poder seguir adelante y para entender también muchos contextos y muchos escritos en la palabra. Cuando hablamos de la mujer en el antiguo y cercano Oriente, os puedo comentar, por ejemplo, que la mujer está destinada exclusivamente al servicio doméstico. Según las tablas de Nuzi era una ciudad de la Alta Mesopotamia y las tablas eran donde escribían las leyes. La función básica de la mujer era casarse y procrear. Era vista como un objeto. Podía venderse o comprarse. No podía escoger esposo, ni ofrecer sacrificios en el culto, aunque sí se le permitía la prostitución sagrada. En los templos había prostitución de mujeres. En Egipto era algo mejor, podía llegar a testificar y administrar algunos bienes. En Mesopotamia podía ir a los mercados, podía comprar y vender, podía atender asuntos legales siempre y cuando el marido no estuviera. Y solo en la alta sociedad podían aprender a leer y a escribir. La mujer cananea tenía un poco más de privilegio, pero si pasamos a Israel, que es de donde tenemos gran parte del contexto bíblico, vemos que la mujer tenía una situación de inferioridad en el pueblo judío y a veces incluso de opresión, tenía los trabajos más duros de la casa y también era encargada de guardar los rebaños, de atender el campo, los oficios domésticos, aunque el pueblo de Israel sabía que no era el ideal de Dios para la mujer. En la tradición judía todos conocemos esas frases, ¿no?, que hemos hablado otras veces, que está dentro de sus dichos, ¿no? Como te doy gracias, Señor, porque no me has hecho gentil ni esclavo. También dice, maldito el hombre que enseña a una mujer. O mejor es entregar la ley a las llamas a permitir que la toque una mujer. Esos son escritos del pueblo judío. Ser mujer en la cultura romana tampoco era mucho más fácil. En la cultura romana tenemos que la mujer es propiedad del marido, no es dueña de nada, todo lo heredado pertenece al marido.
se le atribuye una debilidad innata hasta el punto de que se cree que carece de juicio. Por eso no podía ser testigo en ningún acontecimiento, ni firmar contratos, nada de nada. No podía ejercer cargos públicos, y esto ocurría en tiempos de los relatos bíblicos, en muchas ocasiones. Antes ha dicho yo que Jesús vino para romper muchas de esas cosas, ¿no? Y eso es una de las cosas que vamos a hablar también. Eso se ha continuado hasta la actualidad. Fijaros que algo tan sencillo como es el derecho al voto empezó a trabajarse para la mujer en 1848, pero hasta 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es cuando se reconoce el sufragio femenino como derecho universal. Y eso está aquí al lado. Hay personas entre nosotros que han nacido en esa época, pues hasta ese momento no se había reconocido realmente el derecho al voto. Es decir, realmente esa situación que ya estaba predicha, que ya el Señor nos avisó en Génesis 3, ha estado ocurriendo. Evidentemente eso genera conflictos, situaciones que a veces llevan a los extremismos por ambas partes. Pero yo lo que me quiero centrar es en cuál es el plan de Dios para el hombre y para la mujer, que es un plan igualitario, porque ambos son llamados a ser sacerdocio real, nación santa, pueblo santo adquirido por Dios. Y es en eso en lo que yo quiero centrarme. Sí creo que era necesario comentar y hablar como esto. Es una situación, ahora estamos trabajando en la esclavitud 21, estamos empezando a trabajar con todo el tema de la trata que existe y que se esconde a veces en este mundo. Eso es una realidad. Vamos a ver por encima algunos nombres de mujeres en la palabra que muchas veces no nos acordamos o no somos conscientes y están ahí. Vamos al Antiguo Testamento. Fijaros, tenemos personajes como Sifra y Pua. Yo creo que muchos conocéis estas dos comadronas que en vez de tomar la orden de los egipcios de que mataran a los varones, no hicieron caso y digamos que lucharon por la justicia y esos niños nacieron y de esa manera el pueblo de Israel se fortaleció y se multiplicó. María, la hermana de Moisés, fijaros en Miqueas 6:4 dice: yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud te redimí, le dice el profeta al pueblo de Israel, palabra de Dios, dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Igualados los tres iban delante del pueblo de Israel. Es profetisa según Éxodo 15, 20, 21 y dirigió la primera adoración congregacional, como hoy ha hecho el Dueñis y Lucy, cuando salió el pueblo liberado. Débora, la juez de Israel, que era respetada como profeta, aseguró la paz por 40 años en Israel y era gobernadora civil y muy respetada por su unción espiritual. Tenemos a Hulda, era una profetisa que enseñó a hombres. Fijaros, el rey Josías descubrió el libro de la ley, entonces fue conmovido cuando lo leyó en voz alta y dijo que quería encontrar a alguien fiel y seguidor de Dios que pudiera hablar por él. Y el sumo sacerdote, Elías, ¿qué hizo? Llamó a esta mujer. Es decir, son líderes espirituales que buscaron el consejo de Hulda, de una mujer. Esther, algunas muy introducidas en este tiempo, está usada por Dios estratégicamente como intercesora y como libertadora y evitó un auténtico genocidio. María, la madre de Jesús, en toda su juventud tomó una decisión que la llevó a que pudiera llegar nuestro Señor, ¿no? Durante el ministerio de Jesús, también tenemos la importancia que se da a la mujer. La mujer se encomendada, enviada exactamente igual que los hombres. Hay discípulas dichas como tal, como ocurre con Tabita, Dorcas, que dice que se esmeraban en las buenas obras y atendía a los pobres. Tenemos que en numerosas ocasiones dice que las mujeres seguían y servían a Jesús. También dicen que sostenían económicamente el ministerio de Jesús porque había mujeres adineradas dentro del grupo. Estaban junto a la cruz. Y lo más importante, fueron las primeras testigos de los acontecimientos del acontecimiento más sublime que como creyentes tenemos en nuestro corazón, que es la resurrección de Cristo. Recordemos que en aquella época un maestro seguido de mujeres se consideraba algo débil, se le daba un sentido de debilidad o un escándalo social. Pero a Jesús eso no le importó. María, María Magdalena, María Salomé, todas estaban y formaban parte de ese grupo. Pero en la primera iglesia también tenemos gente muy representativa. Lidia, que funda la iglesia en Filipos, que era una empresaria, vendía de la escultura.
Priscila, junto con su marido Aquila, vemos que era trabajadora de la primera iglesia y enseñaron a Apolos, que fue un importante líder de la iglesia en principio. Dice Pablo que eran colaboradores de él en Cristo Jesús. Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo, que le instruyeron. Febe, la diaconisa, se emplea el término diaconisa, que es el mismo término que se emplea para Esteban y para Felipe, y que le dicen que ayudó a muchos y que era responsable y dirigente. Las hijas de Felipe, 4 profetisas que predicaban. Junías, que junto con Andrónicos eran, dice Pablo, estimados entre los apóstoles. Evodia y Síntique, dice Pablo, combatieron hombro con hombro con Pablo. Trifena, Trifosa, Pérsida, Julia y la hermana de Nereo eran colaboradoras de Pablo. Pero fijaros, en la primera iglesia, en la expansión del cristianismo, ocurrió algo muy importante. Hay un sociólogo, Rodney Stark, que hace un estudio, tiene un libro que dice Expansión del cristianismo, que dice la importancia del papel de la mujer. ¿Por qué? Pues porque, como ha comentado también antes Joe, la mujer tenía un rol social negativo, nefasto, como hemos estado escuchando antes. Pero en el cristianismo eso cambió. En las comunidades cristianas se le daba un papel que no se le daba en la vida pagana, en la vida fuera de la iglesia. Entonces las mujeres se convertían, buscaban ser dignificadas. Entonces creció mucho su ministerio. Por ejemplo, no eran obligadas a casarse a los 12 años, no había infanticidio, como eran mundos agrícolas. Sabéis que muchas veces cuando nacía la mujer, si no era un varón que ayudara a las tierras, como ocurre también a veces en distintas zonas del planeta, pues se mataban a las niñas. Y además y tampoco estaba la costumbre de venderlas a burdeles. Eso ocurría en el mundo pagano, pero en el mundo cristiano eso ya no pasaba. Entonces las mujeres se convertían, y las mujeres que se convertían a sus maridos. Y fue importante en eso. Se estableció una red social de ayuda. Cuando había epidemias y enfermedades, las mujeres cuidaban a los creyentes y a los no creyentes. Y eso ayudó muchísimo a la expansión de la iglesia en el primer siglo. Fijaros bien, la palabra de Dios lo que nos dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni acepta soborno. Hechos 10:34. Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. No hay distinción de personas delante de Dios, hermanos. Y como vemos Pablo en Gálatas, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. Y si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Luego, el plan de Dios para la mujer es el mismo que para el hombre. Tiene un propósito, una misión, como he dicho antes, formar parte del sacerdocio real y nación santa. Visto todo esto, quiero hablaros hoy de historia de 2 mujeres, anónimas. ¿No aparece su nombre en la Biblia? Una es del Antiguo Testamento y otra es del Nuevo Testamento. Pero son mujeres que cambiaron y transformaron el mundo en el cual ellas se encontraron. Las 2 mujeres eran de esta zona, de Samaria. Samaria, sabéis todos lo que es una región en Israel, digamos que está, depende de la época, voy a hablar de las 2 épocas, pero está justo en la mitad, entre lo que es Jerusalén y lo que sería Galilea. Vamos primero a esta primera historia. Todo el mundo, yo creo que una vez que ve el título sabe de quién estamos hablando. De una adolescente esclava. Antes se lo he comentado a las adolescentes porque tendría esa misma edad, 12, 13 años quizá. Si vamos al contexto de esta historia, vemos que, para situarnos un poco, porque es importante entenderlo, el reino de Israel se había dividido, norte, sur, lo tenéis ahí, azul es el reino norte, y abajo, en otro color que no sé muy bien cuál es, serían las tribus de Judá. ¿De acuerdo? Entonces, Roboam fue responsable de esa ruptura y Jeroboam I era el del reino norte. Ahí en el reino norte surge una capital, Siquem primero, y después es Samaria la capital. Por eso es en esa zona donde está la región de Samaria. ¿Qué ocurrió con el reino norte, que eran las tribus que se rebelaron? Pues que llegó mucha influencia extranjera,
antes incluso de que fuera invadida por los asirios, empezaron a tener influencia extranjera y mucho sincretismo, adoración a otros dioses, etc. Era la época en la que se veía que ese reino se iba de cabeza, no había ni un solo rey bueno, y era la época de los profetas Elías, Eliseo y Oseas. Bueno, pues de esa tierra, en ese momento, ahí es donde era esta niña, era de esa zona, ¿no? Había cerca un país que es Siria, y ese país Siria pues a veces estaba aliado con Israel, a veces estaba en contra, a veces llegó a sitiar Samaria 2 veces, que dice la palabra que incluso se comían a los hijos de lo mal que lo pasaron. El caso es que en una de esas incursiones que hacían los soldados, digamos, sirios, es cuando capturaron a la niña de la cual estamos hablando. Vamos a leer en Segunda de Reyes 5, 1, 3. Es solamente unos versículos para centrarnos en la historia. Dice así, Segunda de Reyes 5, 1, 3. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenemos que era de Siria, como hemos dicho. El rey que había en ese momento en Siria se llama Ben-Hadad II, era un rey que se sitió Samaria varias veces, y él era un general de este rey. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, estamos hablando de Israel, la zona norte que hemos dicho antes, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él nos sanaría de su lepra. Vamos a dejar ahí todo. No quiero contar el final de la historia que conocéis, cómo fue sanado, sino que me quiero fijar en esta mujer, en esta muchacha. Entonces vemos que el hombre Naamán era una auténtica, tenía una presencia grande, era amigo del rey, era rico, sabía mucho de guerra, él iba de victoria en victoria, dice la palabra, pero estaba enfermo de lepra. No se sabe si era la enfermedad que se llama de Hansen, que es la auténtica lepra, porque no estaba aislado, estaba en casa. Pero sí que tenía una enfermedad de piel grave, y una enfermedad que le estaba haciendo la vida imposible. Y la joven criada era una prisionera de guerra. Cuando hablamos así decimos, bueno, pues una niña que está... Seguramente su familia fue asesinada cuando llegaron al poblado. Las batallas eran así en aquella época. No fue fácil, estaba sola, vete a saber qué pasó con sus padres, con sus hermanos. La situación era increíble. Pero no solo eso, sino que además los soldados no creo que tuvieran un trato con ella muy agradable. En aquella época las situaciones eran muy difíciles, vete a saber lo que esa chiquilla pudo sufrir. Y luego tenemos a Eliseo, al cual ella conocía bien. Ella sabía de ese profeta, ella conocía porque ella tenía una fe profunda en Dios. Fijaros que el rey, cuando Naamán va a su rey sirio, le dice, yo quiero ir a por ese profeta para que me sane. Le hace una carta y él va al rey de Israel. Y fijaros lo que ocurre, que el propio rey de Israel no sabía ni quién era Eliseo. Él dice, yo no puedo sanarle. Y se asustó incluso, ¿no? Entonces vemos como ella es una cría pequeña que conocía y tenía muchísimo más conocimiento del Señor espiritual que el mismo rey. ¿Qué aprendemos entonces de esta niña? Fijaros. Primero, cualquiera de nosotros en esa situación, nuestro corazón lo hubiera llevado ¿a qué? A la venganza, que la justicia de Dios caiga aquí. ¿Cómo me han podido hacer esto? Yo que creo en el Señor, yo que soy del pueblo de Dios, este extranjero viene, ha matado a mi familia, ha matado todo. Yo no puedo tener sentimientos de paz para esta gente. Es lo que cualquiera de nosotros pensaría, ¿no? El derecho de justicia de Dios. Incluso pensaría, la lepra, eso se lo merece. Por ser así, por haber hecho esto. Pero eso no fue lo que pasó con la chica. Ella no dio pie a la venganza en ningún momento. ¿Qué hizo? Ella perdonó. Ella perdonó a pesar de ser una situación complicadísima. El otro día hablábamos aquí con los matrimonios del amor incondicional. Yo entiendo que es un amor que solo viene de Dios, no puede venir de otro lado, porque perdonar a una persona que te ha apartado de la familia, la ha matado, que ha tenido todo eso, eso no puede venir de Dios.
Pero esta cría con sus 12, 13 años fue capaz de perdonar, pero no solamente de eso, sino que derramó la gracia que Dios había dado en ella a este hombre, de tal manera que tuvo compasión de él y buscó la solución para su lepra. Podía haberse callado, como he dicho antes, podía haber dicho, bueno, eso es lo que te mereces por todo lo que ha pasado, ¿no? Y es que el Evangelio va mucho más allá siempre. No solo hay que perdonar, sino que la compasión y la misericordia va mucho más allá. Esa niña aprendió a vivir en misión, porque bendecir a otros es intrínseco a la misión del cristiano. Un cristiano es en sí alguien, como desde el principio Dios cuando habló a Abraham, que le dijo, tú y tu descendencia seréis de bendición a todas las naciones. Yo tengo que plantearme mi situación y mi condición de bendición. Mirad, cuando ocurrió el desastre de la caída que hablamos, las rupturas de relaciones entre unos y de otros empezó con Caín y Abel, hasta hoy. Hasta hoy estamos viviendo problemas, hasta hoy hay guerras, hay circunstancias, hay apresamientos, hay todas estas cosas. Pero fijaros bien, incluso entre nosotros, a veces, en nuestras mismas familias, en nuestros círculos cercanos, las relaciones se quiebran, las relaciones se fracturan. Y el ejemplo de esta niña nos tiene que servir para entender que el Evangelio va mucho más allá, que si una cría así es capaz de perdonar y tener compasión por su presidiario, ¿cómo no vamos a poder nosotros tener compasión y entender las circunstancias de la gente que tenemos a nuestro alrededor? Porque en el reino de Dios no hay cabida para relaciones rotas. Dice la palabra de Dios en Lucas, vosotros por el contrario, amad a vuestros enemigos, hacedles bien y dadles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendréis una gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sed compasivos, así como vuestro Padre es compasivo. Fijaros, el enemigo no estaba en ese hombre, porque en ese hombre Dios depositó su gracia. En cualquier persona, por muy malvada que sea, Dios deposita su gracia. El enemigo es el único que nos hace hacer daño a los demás. No podemos confundirlo. Nos ha hecho pensar que somos enemigos de unos de otros. Por eso el Señor enfatiza amar al enemigo. Dios es un ser relacional. Las relaciones forman parte del cristianismo. No podemos tener una vida como llaneros solitarios. Nos necesitamos unos a otros, porque de esa manera seremos bendición. Amar incondicionalmente ha de formar parte de la vida del creyente. Y eso solo puede provenir de Dios, y es así. No elejamos la comodidad, la conveniencia de mis relaciones, estas sí, estas no. El Señor nos insta a que tengamos relaciones con las personas que más nos cuesta, con aquellos que nos generan tensión, y que podamos tener misericordia y compasión con los que están en cualquier lado a nuestro alrededor. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando desde que salgo por la mañana a trabajar con la gente que me encuentro en la calle, en la esquina, en el mercado, en cualquier lado. ¿Con qué frecuencia vamos más allá de esa zona nuestra de confort? ¿Cuál fue el resultado? Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Te ruego que aceptes un regalo de tu ser. ¿De acuerdo? Luego la historia, como sabéis, sigue. Quiero poner un vídeo muy corto. Un vídeo muy corto de algo actual. De una mujer, aunque el que sale es un hombre, pero escuchar el testimonio, es cierto que está subtitulado, porque no lo puedo hacer, pero es muy fácil. Escuchar el testimonio es una mujer llamada Agnes, que para mí tiene una capacidad de perdón tan fuerte o más que la de esta niña. Vamos a ver. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured
love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and she taught me what it was. Es un hombre condenado a cadena perpetua, mató a una mujer, a su mujer y a su hijo, o hija, no recuerdo ahora, y la madre de ellos es quien le enseñó lo que era el significado del amor. Es evidente que eso solo puede ocurrir por obra de Dios. Es imposible que nuestra capacidad pueda llegar a eso, ¿no? Pero es un caso real, como el de esta niña. Quiero simplemente con ello decir cómo realmente esas cosas están aquí, o Dios sigue orando y Dios sigue estando. La segunda historia que vamos a hablar hoy es una historia que algunos de vosotros la conocéis muy bien, porque los domingos por la tarde la hemos machacado, que es la mujer samaritana. Entonces volvemos a nuestra Samaria. Después de 900 años de la historia de esta niña, Samaria había sido conquistada por los asirios, habían llevado a toda su gente a otras regiones, habían traído gente de otras regiones allá, se había hecho una mezcla, una raza mixta y sincrética que aceptaba el Pentateuco, que eran a los profetas, es decir, era un grupo especial. ¿Qué ocurría con todo eso? Que los judíos pues decían que no los querían, consideraban extranjeros y los consideraban impuros. Fijaros que aún hay samaritanos que viven en la zona de Samaria que tienen y consideran que son descendientes de la tribu de Efraín y Manasés y están todavía ahí en la actualidad. Los samaritanos, cuando llegaron a construir el templo, acordaron con Esdras, ellos querían ayudar y les dijeron no. Entonces dijeron, bueno, pues hacemos el templo en Jericim, en otro lugar. Eso es importante por la historia de la samaritana. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso les enfadó muchísimo más, porque luego los judíos quemaron el templo de Jericim. Es decir, había una tensión muy, muy fuerte. Pues bien, Jesús, tenemos aquí el mapa. Jesús subía de la Pascua, subía a Galilea, al principio del ministerio, acababa de dar su primer discurso a Nicodemo, y los judíos normalmente, no se ve bien, pero hay como dos rutas desde Jerusalén. No sé si esto tiene. Sí, aquí está Jerusalén, aquí está el pozo de la Samaritana, y todo esto es el mar de Galilea. Entonces los judíos iban, fijaros, por aquí, por el otro lado del río, para llegar arriba. Mientras que Jesús decidió ir por el camino recto, atravesando la región de Samaria, que los judíos no querían ni pisar, debido a que consideraban eso, que eran impuros. Jesús fue por ahí.
Entonces, tardaba 2 días y medio. Cuando llegó al pozo estaba realmente con sed. Era un pozo que decían que era el pozo de Japón. Un pozo grande, elegante, unos 30 metros de profundidad. Y en ese momento donde cuando él está allí, los discípulos se van, está solo, ve a una mujer a las 12 del mediodía. Evidentemente venía sola con su cántaro, pues porque no quería ser vista en otros momentos, que es cuando la gente va al pozo, por la mañana o por la noche. Ella era una mujer que estaba en las hablandías de todo el pueblo de donde ella venía. Entonces ella era una mujer de vida ligera y iba con esa carga en ese momento al pozo. Entonces llegó allí y el Señor dice, dame de beber. Fijaros que él no tenía utensilio, no tenía cuerda. Coger un recipiente de una mujer samaritana y encima adúltera, como luego él sabía, era una cosa que era totalmente impura para Jesús, ¿no? Para lo que era el mundo judío, no para él, perdón. Entonces hay varias cosas aquí que nos chocan. El Señor sabía, cuando dijo dame de beber, que esa conversación iba a ir mucho más allá, mucho más lejos. Y era su segundo discurso, un discurso tremendo en el cual no me voy a meter porque tiene mucho, mucho que sacar. Yo me quiero fijar en la mujer. Lo que sí quiero decir es varias cosas que tengáis en cuenta. En primer lugar, lo que he dicho sobre lo que es el pueblo samaritano para los judíos. Los considera apartados de la ley, que habían roto el pacto y que eran totalmente impuros. Era una mujer. Os recuerdo que en aquella época ni siquiera un hombre judío podía hablar en público con su mujer. Estaba mal visto. Pues imaginaros encima un rabí con una mujer sola y extranjera, ¿no? Y luego además le pide de beber en un recipiente que, como vemos, el tocarlo simplemente, según los judíos, sería algo impuro. Él da ahí un discurso tremendo, en el cual no me voy a meter porque todos conocemos. Él habla del agua viva, del cual brota la vida eterna. Le dice que con este agua no vas a tener sed jamás. Él le habla de la verdadera adoración, es el discurso sobre la adoración más grande e importante que se da en toda la palabra, que la da el Señor. Como la adoración no depende ni de, como decíamos, ni de Jericín, ni de Jerusalén, donde estaba el templo, ni donde estaba un templo para unos, ni donde estaba el templo para otros, sino que la adoración verdadera sale del espíritu, verdad, del corazón del hombre. Y luego también es un discurso en el cual se manifiesta él como Mesías. Pero ¿qué aprendemos de esta mujer realmente? Primero, esta mujer, aunque al principio muestra su incredulidad, hay que ponerse en su situación, ella llega allí, le habla a un hombre que encima judío y es hombre, pues ella pues, lógicamente muestra una cierta sospecha, ¿no? Pero ella poco a poco va comprendiendo. Primero se asombra, luego duda, luego cree, aunque no entiende, dice, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla, sin entender, pero cree. Y luego es confrontada por el Señor. El Señor hace ahí un auténtico ejemplo de cómo tenemos que llevar el Evangelio a las personas. Cómo de verdaderamente tenemos que hablar a las personas para llegar a ellas. Es llevar al arrepentimiento y por último vive una transformación radical, un nuevo nacimiento como el que había estado hablando a Nicodemo. Le hace ver que lo que necesita es ese agua viva, que lo que necesita realmente es ese agua que quita la sed para siempre. Fijaros que en la genealogía de Jesús hay mujeres también con esas circunstancias de marginalidad. Había extranjeras como Ruth o prostitutas como Rahab. Es curioso cómo en la palabra vemos la importancia que el Señor da al cuidado, digamos, de todas las personas sin importar su condición y cómo el amor incondicional va por encima de todo. Sin embargo, la actitud de la mujer es diferente a los discípulos. Los discípulos llegan y en vez de ver lo que estaba ocurriendo ahí, una mujer transformada, una mujer que estaba allá, que se va a ir corriendo, lo único que les dicen, piensa en ellos, dice la palabra, ¿qué pretendes? ¿De qué hablas con ella? Entonces estaban atrapados en sus propios prejuicios. Lo segundo que vemos importante es que la mujer, no he leído el texto porque todos lo conocemos más o menos, no quiero alargarlo mucho porque ya es un poco tarde. Pero hay algo que dice que es muy claro, dice que la mujer deja el cántaro y se va corriendo. La mujer deja lo que le estorba. Ella, estoy segura de que ese cántaro para ella era muy valioso. Ella era una mujer pobre. Si no hubiera mandado a las criadas a que fueran a por agua a esa hora, porque bastante tenía ella con tener que ir cuando nadie la viera. Entonces, el cántaro seguramente era algo precioso para ella. Ella se olvidó del cántaro.
ella lo dejó ahí y salió corriendo porque estaba tan llena de lo que el Señor había hecho en su corazón que lo único que quería era verter esa agua viva allí donde fuera, porque era necesario para ella, surge esa necesidad interna cuando el Señor toca nuestro corazón de sacar hacia afuera. De nuevo los discípulos tienen una actitud diferente. Fijaros que ellos llegan allí, ven la situación, ven que la mujer sale corriendo, que deja el cántaro y en vez de preguntarse ¿qué le has hecho, Señor? ¿Qué dice? ¿No has comido? ¿Quieres entonces que te demos, que necesitas pan, quieres pan? ¿Y qué dice? Dice exactamente, el pan que yo tengo, tú no lo sabes, vosotros no sabéis cuál es. No se habían tampoco enterado de lo que estaba pasando. El encuentro con Jesús y la mujer samaritana lleva también a la mujer a aprender a ser una mujer. O sea, aprendió directamente, fue mujer misionera. Porque ella salió corriendo a su pueblo y empezó a hablar. Fijaros que dice la palabra, que ella va y empezó a contarle a quién, a los hombres, lo que le había pasado. Eso es que seguramente la estaban acusando y criticando como mujer ligerita, ¿no? A ellos es a los primeros que van, a ellos, porque no le importaba, porque ella se había liberado de toda esa carga de su culpa y lo único que tenía dentro era la necesidad de que eso fuera transformado, que el mundo a su alrededor fuera transformado. Dejó su anterior vida en ese pozo y llena del agua de vida, se fue a derramarla transformando su mundo. Samaria después, sabéis que tuvo un gran avivamiento con Felipe, ya la semilla estaba sembrada. ¿Qué tienen estas dos mujeres en común? Aparte de que son mujeres, de que son anónimas, no sabemos sus nombres, y de que eran de la misma zona, de la tierra de Samaria. En primer lugar, vemos que son ejemplos de cómo Dios puede llegar a transformar una vida. La joven adolescente nos da una lección de cómo un corazón transformado puede llegar a perdonar hasta los crímenes más horrendos. Y la mujer samaritana nos da una lección increíble de cómo un corazón transformado puede perdonarse a sí mismo y recibir la gracia de Dios. Ambas toman una decisión clave, dejar su zona de confort. La venganza es lo que nacería del corazón del adolescente, era lo más cómodo. Ella dejó eso. Y en el caso de la mujer samaritana, el sentimiento de culpa era lo que la mantenía aislada en su propio dolor. Y también lo dejó. Dejaron su lugar de confort. Su transformación, la transformación que hizo el Espíritu en sus corazones dañados, les lleva a la única respuesta posible: dejar el cántaro, dejar lo que te carga, dejar aquello que está obstaculizando la misión que Dios tiene para ti y salgo. Ambas colaboraban en la misión de Dios. Luego les dice el Señor a los discípulos, mi alimento, cuando les dice, toma pan, dice, no, mi pan no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y les dice después, abrid los ojos y mirad los campos sembrados. Alzad vuestros ojos y contemplad los campos. Les está diciendo, levantad la mirada. Levantad de las cosas materiales de este mundo, de vuestras necesidades. Quitad los ojos de vuestro ombligo y haced la voluntad de vuestro Padre. Manos a la obra. Esas mujeres lo hicieron así. La adolescente derramó su misericordia con aquel que sufría tanto. Ella supo ver a ese hombre como Dios le veía, no como ella le podría llegar a ver, con los ojos que miraba nuestro Salvador. Y la mujer de Samaria salió corriendo, quitando la fuerza, la culpa, la vergüenza, todo lo que la tenía ahí atada. ¿Cómo la hablaría a aquellos hombres para que no la pensaran que estaba loca y creerla, pedirle ir a ver a Jesús? ¿Con qué fuerza lo llegaría a hacer? La siembra estaba hecha. Estos hombres, ahora ¿qué hicieron? Se fueron corriendo a ver a Jesús porque ahora necesitaban su encuentro personal con él. Y ahí era la siega, cuando ellos pudieron decir y reconocer que habían conocido al Salvador de este mundo. Para terminar, yo quiero haceros unas preguntas y deciros, yo me la hago también a mí misma, ¿no? ¿Cuáles son nuestros lugares de confort? ¿Cuáles son esos lugares que nos están impidiendo llevar la misión de Dios adelante? ¿Cuál es nuestra parte en esa misión? ¿Cómo veo a los demás, cercanos o lejanos, amigos o no, con sus hábitos diferentes? ¿Hasta qué punto soy
capaz de desarrollar un amor incondicional hacia todos. O cómo vivo para que los que me rodean puedan ver esa fuerza que ha cambiado mi vida, porque ha cambiado nuestra vida. Tenemos lo más maravilloso del mundo, muchos de nosotros, que es la salvación. Los que la hayamos aceptado de corazón. ¿Cómo puedo eso ver, materializarse en cada cosa que hago y en cada cosa que digo? Recordad que no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces quiero decir, acabando, ¿no? Dice, necesitamos más de Él, para poder amar hasta tal punto de como lo hizo la joven adolescente. Necesitamos olvidar nuestro cántaro y salir corriendo para llevar ese agua viva a este mundo. Acabo con una frase de Elizabeth Elliot. Todos conocéis la historia de esta mujer. Sabéis que ella se fue con su familia de misioneros al Ecuador y su familia, 5 hombres murieron por los indios Auca y bueno, ellos fueron con todas las ganas, tardaron mucho en contactar con ellos, consiguieron contactar con ellos, hace poco expliqué un poco esa historia aquí, y cuando por fin consiguen contactar, bajan del avión, empiezan a hablar con ellos, al poco tiempo pues los lancean y mueren los 5. Esta mujer podía haber tomado decisiones, ¿no? Esta mujer podía haber dicho, bueno, pues no sé si era voluntad de Dios o no, porque eran creyentes profundos, pero la mujer tomó la siguiente decisión. Pasó 2 años con aquellos indios que mataron a su propio esposo, ¿no? Es una historia también real, una historia que nos habla de que cuando el Señor transforma nuestras vidas, cuando el Señor es capaz de tocar nuestro corazón hasta ese punto, no puede más que, como decía Jesús a la samaritana, salir de nosotros manantiales de agua de vida eterna. Y si algo está impidiendo eso, es que el cántaro se está quedando ahí fijo, o sea, se estará el agua a lo mejor estropeando. Necesitamos, como el ejemplo del mar de Galilea y el mar muerto. Hemos recibido de gracia, demos gracia. No pongamos excusas ni a nuestro amor ni a nuestra misión, que tenemos que ir hacia adelante. Decía Elizabeth Elliot, el hecho de ser mujer no me hace un diferente tipo de cristiana, pero el hecho de que soy cristiana me hace un diferente tipo de mujer. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener la valentía de estas 2 mujeres, cuyos nombres no conocemos, pero que fueron capaces de transformar el mundo en el que vivimos. Sí, Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras dificultades, conoces lo más profundo de nosotros, Señor. Conoces aquellas circunstancias, aquellos aspectos de nuestra vida que son lugares de confort de los cuales nos negamos tantas veces a salir, a romper y a ser liberados, Señor, y ser capaces de llevar tu palabra en nuestra mirada, en nuestros gestos, en nuestros actos, en todo momento, Señor. Danos un amor, Padre, un amor que solo puede provenir de ti, incondicional. Danos ese amor que quite suspicacias, que quite circunstancias entre familias, entre hermanos, en lo que es tu familia, la familia de la fe, pero también en nuestros vecindarios, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, Señor. Ayúdanos a amar, a ver a las personas como tú las ves, Señor. Quita prejuicios, Señor, que no seamos como los discípulos que únicamente veían lo que el Señor no les estaba mostrando. Ayúdanos, Padre, a entender tu verdad, a entender que ese agua viva que tú has puesto en nosotros es derramada para salvación de los demás, Señor. Ayúdanos, Padre, también a tener ese ímpetu por salir como esa mujer, dejar todo, dejar las cosas que nos están entorpeciendo y salir corriendo, Señor, a hablar de ti, de tu evangelio, de lo que tú eres, de lo que tú has hecho en nosotros, Señor, en nuestros corazones, para que los demás puedan tener ese encuentro personal contigo que tanta y tanta falta hace en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, hombres y mujeres, a ser, Señor, tu nación santa, tu sacerdocio real, aquel que no por ser mejores, ni mucho menos, sino simplemente por haber aceptado el compromiso de ser hijos tuyos, queremos hacer que eso se extienda desde nuestra Jerusalén hasta el
das el privilegio de colaborar contigo a mujeres y hombres en tu misión. En el nombre de Jesús. Amén.